Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram, en vivo desde Facebook, en vivo desde Jitsi. Por acá se unió Dani. Dani, hola. Y tengo que decirles algo a todos y todas las que están por acá, es que Dani, que está saludando en este momento por Instagram, es la artífice de las imágenes que tenemos en nuestras presentaciones y son absolutamente hermosas. Entonces, Dani, muchísimas gracias por ese maravilloso trabajo que está haciendo y pues sería muy chévere que mucha gente la siguiera, porque lo que hace es muy bonito. Hola, Dani, ¿ves? Muy fan, yo soy absolutamente fan. Está también Aleja, está Juli Quintero, está Toledo Parra, hola. Por este lado tenemos, está Heidi, está Sofía, están varios que no sé quiénes son, está Angie con su hermano. Así que, pues nada, bienvenidos a todos y todas. Como siempre, la idea de esta cena es que tengamos esta hora para empezar a hablar de algunos de los temas relacionados con cómo mejorar, cómo tener mejores prácticas y cómo mejorar nuestra seguridad digital. Y hoy dijimos que íbamos a hablar sobre los data brokers y hicimos una encuesta y eso me dejó bastante preocupada porque hicimos una encuesta, por lo menos vi la de Twitter, y en Twitter lo que decía la gente era que por lo menos 100 personas, el 70% nunca habían escuchado a los data brokers y no tenían ni idea de quién eran, 10% más o menos sabían, y el otro 10% dijo como, creo que tengo una idea sobre eso, pero no muy clara. Entonces, pues sobre eso, en una buena medida sobre eso, vamos a estar hablando hoy. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos y todas, y voy a empezar acá voy a cambiar la cámara en Instagram. Chao. Van a empezar a ver el computador. Si es que lo logro, listo, ahí estamos. Y con la gente de Jitsi lo que voy a hacer es compartir la pantalla donde está la presentación. Y entonces acá estamos en nuestra... Bueno, y estas cosas que pueden pasar. Creo que mi computador tiene un break y no sé si me están escuchando en Jitsi. Es posible que todavía no estén viendo la presentación los que están en Jitsi porque yo tampoco la estoy viendo acá, así que... Sí, te escuchamos en Jitsi. Sí, pero no están viendo la pantalla, ¿cierto? No. No, pantalla no. Listo. Entonces, voy a tener que darle un momentico de... un tole de tiempo a mi compu para que reaccione. No hice algo que suelo hacer y es reiniciarlo antes de arrancar esto para que no queden cosas en memoria, pero pues bueno, pues nada. Entonces, mientras mi computador funciona y reacciona, que le va a tomar por ahí medio minuto, podemos empezar con lo que habitualmente hacemos y es nuestro reporte de sintonía. Quisiera saber desde dónde están, si otra vez están por acá, si ya estuvieron con nosotros, desde qué lugar nos están acompañando, como para saber un poquito más dónde están y qué onda. Mientras mi compu reacciona, que no sé qué le pasó. Hola, Daniel Botero. Toledo Parra. Sí, no, Frankie, que se fue un emoticón de más. Nada, yo estoy esperando que mi computador reaccione, lo cual es algo bastante inusual, pero ahí ya reaccionó. No sé por qué no me está permitiendo compartir pantalla. Heidi o Alejandra o Angie, cuando vean que esté compartiendo pantalla, me avisan. Sí, claro. ¿Qué pasó? Porque no entiendo qué pasa. No entiendo qué está pasando con esto. Oh, por Dios.
Hoy falló. Pili, por ahora si quieres les puedo compartir el link donde está toda la información de la cena, incluida la presentación y pueden ir por ahí. Sí, por favor. Entonces, Alejandra va a empezar a compartir el link donde está la presentación. Yo creo que voy a tener que cambiar de navegador o voy a tener que hacer algo. Entonces, van a perder mi transmisión, Heidi, para que estés pendiente y Ale también. Entonces, porque no entiendo qué está pasando acá y no me gusta lo que está pasando. Entonces, Daniel dice que está desde Medellín. C. Toledo dice que está desde Bucaramanga. Muchísimas gracias por reportar asistencia. Y efectivamente, mi computador está medio muerto y no sé qué le pasó. A ver. Así que hoy vamos a hacer esto está apagado. Hola a todos y todas, he vuelto. Ahora sí, ahí estamos otra vez. Hola. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Les estaba contando que tuve problemas hoy, por alguna muy rara razón. Mi compu no quiso funcionar con la transmisión, así que estaba tratando de ponerlo a funcionar otra vez. Creo que ya lo logré y ahora sí les estoy compartiendo la presentación. Angie o Heidi, si me pueden, por favor, decir si se está escuchando bien en Jitsi. Y Si te escuchas bien en Jitsi. Listo, perfecto, muchas gracias.
Y entonces acá otra vez ya tenemos, con los que están en Instagram, por fin ya tenemos la presentación. Listo. Entonces les estaba contando o les estaba preguntando si conocían sobre los data brokers, si alguien ha tenido esa, si alguien se ha cruzado, bueno, yo creo que muchos se han cruzado con ellos, pero si alguien los ha conocido de alguna forma antes. Y si no, pues en una buena parte de eso es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, de nuevo, para todos y para todas, mi nombre es Pilar Sáenz, y hoy voy a facilitar esta cena. A mí me pueden encontrar como Matizar en Twitter y, aunque no lo crean, tengo activada la opción de no realizar seguimiento en mis navegadores, y son en varios. Aleja estaba pasando el material de la cena de hoy, que está en la página de Carisma, que ya está la presentación y está algunas de las cosas sobre lo que vamos a estar hablando hoy, entonces para que también la estén mirando. Y pues lo primero que estábamos haciendo, que habitualmente siempre lo hacemos, es saber desde dónde nos están acompañando. Entonces sabemos que están desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde Medellín. Acabo de ver que se unió alguien que está por La Calera, así que hola Clau, ¿cómo estás? Me alegra mucho poderte ver por acá. María Solano también se unió y pues nada, hemos tenido personas desde otros lados, habitualmente empiezan a llegar por aquí, entonces pues nada, yo creo que ahí vamos empezando. 11 personas nos están acompañando en Facebook, así que también bienvenidos y bienvenidas a las 11 personas que están en Facebook, a las otras tantas que están desde Jitsi. María Solano dice que está por acá desde México, bienvenida. Y pues el tema de hoy va a ser hablar un poco más sobre el perfil y por qué nuestro perfil es tan codiciado como producto. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre cómo negocian con nuestro perfil, quiénes son esas personas o estas empresas gigantes que son las que están negociando con nuestros perfiles. Vamos a mirar un poco más sobre cómo hacer la configuración de la publicidad en Google, cómo hacer configuración de los anuncios en general en nuestros navegadores. Les voy a regalar una extensión, un dato de una extensión así chévere que es para confundir. Y pues al final, como siempre, vamos a tener nuestro salpicón de preguntas. Y con esto arrancamos. Entonces, ¿cómo se negocia con el perfil de uno? Porque lo que habitualmente va a pasar es que nosotros cuando navegamos y cuando buscamos y cuando estamos haciendo muchísimas cosas en Internet, vamos dejando diferentes huellas. Esas huellas que vamos dejando tienen que ver con quién es uno, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Habitualmente, si uno lee noticias, de qué tipo de noticias, si uno escucha música, qué tipo de música, si uno ve videos, qué tipo de videos, si uno ve películas, qué tipo de películas, si uno ve series, qué tipo de series, si uno escucha música, qué tipo de música, y así, y así, y así, y así, y así sucesivamente, y con eso se logra un perfil bastante detallado de quién es uno. Hay algunas cosas que uno no siempre cree que están en ese perfil y resulta que sí, hay cosas que hablan más de uno de lo que uno cree. Por ejemplo, el tipo de computador que uno tiene, el tipo de celular que uno tiene, también de alguna forma habla sobre su capacidad adquisitiva. Las compras que uno hace por internet también. Entonces, este tipo de cosas hacen que los perfiles que nosotros habitualmente tengamos sean unos perfiles que son que tienen muchísima más información de la que uno piensa. No es solamente que yo me llamo Pilar y que vivo en Bogotá, sino pues otra cantidad de cosas las que hacen parte de ese perfil. Y como esos perfiles son subastados prácticamente por grandes empresas para poderles ofrecer publicidad. Y de eso se trata el negocio. O sea, realmente estas empresas negocian con los perfiles para vendérselos a los publicistas, para que los publicistas le den a uno, le ofrezcan a uno productos que están completamente dirigidos hacia lo que uno supuestamente quiere o desea o tiene, pues.
Olagambo ATAP, que también se unió. Entonces, ¿de qué empresas estamos hablando? Y acá es quizás una de esas cosas que habitualmente no se conoce. Merov también se unió, bienvenido de nuevo. Entonces, ¿quiénes son estas grandes empresas? Estas son, por ejemplo, Acción, Experian, Epsilon, CoreLogic, Oracle Data Cloud, Intelius, BigU, Exactis, Recorder Future. Y cuando yo las nombro, creo que nos pasa la primera vez que escuchamos sobre estas empresas, es que ninguno de ustedes ha escuchado de ellas antes, o creería que muy pocos. Entonces, si alguno de ustedes ha escuchado sobre estas empresas, quisiera que me dijera que ha escuchado, o sea, que lo escribieran, tanto los que están en Facebook, como los que están en Jitsi, o los que están acá en Instagram. Si me dicen, ¿alguno ha escuchado sobre estas empresas? Y entonces acá, quizás en Colombia, es muy probable que algunos hayan escuchado de una filial de esta empresa, y en esto estoy completamente segura de que la gran mayoría de colombianos hemos escuchado alguna vez de la filial de Experian en Colombia, que es Data Crédito. Y Data Crédito, para los que están afuera escuchándonos, porque pues también tenemos gente en México y en otros lugares, Data Crédito es acá una compañía con la cual los bancos y algunas entidades financieras revisan tu historial crediticio. Y entonces ellos tienen los datos de si uno está al día o no está al día con sus créditos, si se han hecho los pagos o no se han hecho. Data Crédito es una empresa que realmente es una filial de Experian en Colombia. Entonces, lo que tenemos son estas empresas que van a tener un montón de información de más. Que de nuevo, casi nunca las conocemos, casi siempre son empresas que están muy desconocidas, que están muy ocultas, que son muy invisibles para nuestra experiencia, pero son realmente con quienes permanentemente están negociando nuestro perfil. Ahora, ¿qué pueden ver ellas? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el perfil de Acción. Acción puede conocer nuestro género, nuestra edad, la educación que tenemos, el nivel educativo que tenemos, puede conocer en qué estamos trabajando, nuestro número de hijos, el lugar de residencia, las ideas políticas, la religión, el estado financiero, los intereses de salud, si uno ha tenido préstamos, y de qué tipo, y si se han pagado o no se han pagado. En los temas de salud, si uno tiene determinados tipos de enfermedades, como artritis, o enfermedades cardíacas, o diabetes, si hay algún tipo de relación, por ejemplo, de uno con los casinos y con intereses sobre las loterías, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esta gente realmente conoce muchísimo de nosotros. Y pues yo creo que pues, quisiera saber si alguien de los que está acá ha escuchado alguna vez de Acción en Facebook o en Twitter o en algún lado, si alguna vez se los han encontrado, porque es muy probable que no. Ahora, acá está otra de estas empresas que es Oracle. Oracle, la nube de Oracle, el servicio de Oracle de data, de analítica de datos, por ejemplo, tiene la posibilidad de conocer también sobre nuestro género, edad, educación, número de hijos y la edad de nuestros hijos, nuestra capacidad adquisitiva. Y acá es donde empiezo a tener bastantes líos porque, por ejemplo, en los intereses de temas políticos, ellos rastrean cosas muy específicas. Por ejemplo, si uno tiene interés en temas de ecología, o si uno tiene temas en intereses sobre salud y sobre el cuidado de salud, o sobre la seguridad nacional, o sobre migración, o sobre temas de impuestos, y eso hace parte del perfil que están construyendo. Lo otro es en las búsquedas, preguntan si, o más bien, tienen información de uno sobre si se ha pedido ayudas para estudiar o ayudas financieras, sobre los vuelos, los hoteles, la renta de carros, alergias, problemas estomacales, problemas del corazón,
cosas que tienen que ver con hospitales, con equipamiento médico, pero una de esas cosas que a mí sinceramente me parece que es como por qué tienen que tenerlo en su perfil, es la información sobre si uno ha hecho búsquedas sobre aborto, legalización de drogas o matrimonio igualitario. O sea, el hecho de que esta gente esté confeccionando un perfil con esta información es algo que a mí particularmente me... y no deberían estar sin mi consentimiento porque son datos particularmente sensibles. O sea, si yo he estado buscando información sobre el aborto, no quiere decir siempre que yo sea una persona que esté buscando un aborto, pero puede que sí, y el hecho de que esté buscando sobre el aborto puede ponerme en riesgo en muchísimos de nuestros países en Latinoamérica. O sea, para poner las cosas así horriblemente, si no lo saben, en Salvador las mujeres que abortan son procesadas penalmente por cualquiera de las circunstancias, porque no hay ninguna de las excepciones que tenemos en otros países. Y el hecho de que este tipo de perfiles tengan esa información puede poner en riesgo a las personas. Entonces, por este tipo de cosas es que es importante empezar a hablar sobre este tema y conocer más sobre eso. Ahora, todo este perfilamiento puede arrancar por la configuración de anuncios en Google. ¿Por qué razón? Porque nuestra configuración de anuncios va diciendo quiénes somos nosotros. Esta es la de Google. Google tiene una política de privacidad que dice que ellos no están vendiéndoles sus datos a terceros. Y pues a mí me gustaría creerles. Entonces, digamos que les voy a creer. Pero aún así, ellos están haciendo tratos con otras compañías y recibiendo órdenes sobre qué publicidad entregarle a sus usuarios. Así que puede que ellos directamente no le estén dando la información a las otras empresas, pero las otras empresas, al tener un trato con Google para ofrecer publicidad dirigida, lo que hacen es decir, como yo necesito que esta publicidad le llegue a una mujer que está entre los 40 y los 50 años, que viva en Bogotá y que tenga una capacidad adquisitiva media. Y es probable que entonces esa publicidad... Y este es el que le da la fuerza. ¿Dónde se mira ese perfil que tiene Google sobre nosotros en términos de publicidad? En esta dirección. Este es el que tienes tu computador y ese normalmente nunca está. Entonces, así como los otros días les he dicho que entren a My Activity o que les he dicho que entren a mirar la configuración de Facebook o que entren a algún otro lado, quisiera que en este momento entraran a esa configuración de settings y me dijeran, los que puedan, los que quieran, qué aparece ahí. Y esta prueba la hicimos con una compañera de la oficina y esto fue lo que apareció. Y voy acá a súper acercarme para Instagram porque si no, no lo van a ver. Esto es toda la información que aparecía sobre quién es ella en la publicidad. Decía que tenía entre 25 y 34 años, que es de género femenino, que le gustaba el Nespresso, que sigue cosas sobre Chevrolet, que le gustan las actividades al aire libre, que le encantan los alimentos gourmet y especialidades, que es fanática con Apple iOS, que le gustan las artes escénicas, que le gustan las flores, le gusta la informática, le gusta la inversión, le gusta el jazz, las listas de trabajo, el metal, Berlitz porque está tomando cursos de idiomas, que usa Claro en Colombia, que le gusta el arte fotográfico y digital, que está interesada en alquiler de automóviles. Si ven, esto es muchísima información, muy específica. Entonces acá, de nuevo, quisiera que los que están en Facebook o los que están en Jitsi o los que están acá en Instagram, bueno, en Instagram es un poco difícil porque sé que se tienen que salir para poder ver esto, pero lo hagan después. ¿Qué aparece sobre ustedes en adsettings.google.com? Y si lo que ven ahí es demasiado, pues va a tocar empezar a tomar el control.
Acá dice Camilo Ballesteros que le aparece desactivado, eso es una buena noticia. Ahora te invitaría a que hicieras esa prueba cuando estás logueado con Google, cuando no estás logueado con Google y cuando estás en otro navegador. Pero eso está bien, por ahí vamos empezando. Porque realmente la idea es empezar a tomar el control sobre esa configuración de anuncios. Entonces, así como a Camilo le aparece desactivado, a mí también me aparece desactivado porque yo lo desactivé. Entonces, ¿dónde empezamos? Dice Dani que ve desde el compu que le sale mucha información y efectivamente eso es lo que está pasando. O sea, permanentemente nos va a estar sucediendo eso, que aparece muchísima información. Ahora, ¿cómo empezamos a tomar un poco el control de esto? Pues uno es empezando a mirar muy juiciosamente cuál es la configuración del navegador. Y entonces acá una de esas cosas que tengo que recordarles permanentemente es que hay que hacerlo en todos los navegadores en los que uno utilice. Hay que usarlo, hay que mirar la configuración del navegador Firefox, si es el que están utilizando, o Chrome, si es el que están utilizando, pero si eventualmente utilizan otro, también en ese otro hay que verlo. Y si tienen, y no solamente verlos en el computador, sino que también hay que verlos en el celular. Y también en el celular hay que hacer esta configuración. ¿Qué es lo que se mira detalladamente? Entonces, por ejemplo, en la navegación, en la parte de protección antirrastreo, es donde uno puede empezar a tomar el control. ¿Qué hay que hacer? Pues uno puede poner la configuración estricta y la configuración estricta pues ya viene predeterminada, pero a veces plantea problemas. Entonces lo otro que uno puede hacer es personalizarlo y definir cómo van a estar las cookies, qué cookies son los que queremos que aparezcan ahí. Ale, pásamelos si quieres por el chat, los comentarios en YouTube, que ahí lo estoy viendo. Tenemos a Esme Cañaveral que dice que qué susto, y efectivamente es que estas cosas asustan un poquito, pero porque asustan es que tenemos que tomar el control, no podemos dejar de ganar el susto. Entonces, les estaba diciendo que uno puede personalizarlo y decidir qué cosas bloquear. Entonces, por ejemplo, yo quiero bloquear los rastreadores en multisitios y de redes sociales en mi navegador, o quiero bloquear el contenido de rastreo en todas las ventanas o solamente en algunas, o quiero bloquear los criptomineros, que son aplicaciones, son scripts que lo que hacen es utilizar la capacidad del procesador gráfico de los computadores para minar bitcoins u otras criptomonedas. Y esto uno también los puede frenar. Adrián Valencia dice que en Instagram dice que atina en muchísima de la información que tienen sobre ti, y efectivamente eso es algo que está pasando todo el tiempo. Esto sabe un montón sobre uno. Y la otra cosa que yo tengo deshabilitada son los fingerprinters. Los fingerprinters son unas formas adicionales o más sofisticadas de poder tener rastreos sobre la configuración de los equipos de uno y tener una huella digital de la navegación. Muy probablemente, y eso creo que lo decía en una de las cenas pasadas, dentro de algunos años lo que vamos a ver es que ya no se van a estar utilizando cookies, sino que se van a estar utilizando muchísimo más estos fingerprints. Lo mismo que les estaba mostrando en Chrome, lo mismo que les estaba mostrando en Firefox, se puede hacer en Chrome. Entonces también es una buena idea poder mirar cuál es la configuración del navegador en Chrome. Entonces ahí también uno entra a privacidad y seguridad. Por acá lo estoy acercando para las personas que están en Instagram, para que puedan ver. Entonces en la configuración hay una sección de privacidad y seguridad en el navegador, y en esa sección es donde uno puede escoger, por ejemplo, que la navegación sea mucho más segura, que no proteja a uno de sitios peligrosos, que se envíe esta solicitud de no realizar seguimiento con el tráfico de navegación, que fue la que les comenté al comienzo de la charla, que yo la tengo siempre deshabilitada, que la tengo siempre habilitada, que no se haga seguimiento.
Permitir que otros sitios determinen si tienen formas de pago, no, muchas gracias. Cargar previamente las páginas para acelerar la navegación y las búsquedas, que eso usa cookies para recordar mis preferencias, incluso si no visito esas páginas, no, muchas gracias, y por eso estas cosas están apagadas. Dicen por acá que a alguien le pasa algo muy extraño, y es que hace las búsquedas de artículos, a ver, ¿dónde está? O temáticas, y la publicidad le llega a la pareja. Por ejemplo, busca una licuadora con mi cuenta y a mi novia le aparece en Facebook publicidad de licuadoras. Esto sucede porque una de las cosas que se comparte de información y que queda dentro del perfil es la dirección IP desde la cual uno se está conectando. Entonces, si tu pareja se conecta desde tu casa y hace esas búsquedas, pues también esas búsquedas quedan asociadas de alguna forma con tu dirección IP y empieza a suceder eso. O sea, estos métodos de rastreamiento no son perfectos, pero el hecho de que se esté almacenando esta información hace que esto suceda. Es muy famoso el caso de Walmart, donde el papá se enteró que su hija estaba embarazada porque Walmart le mandó publicidad sobre embarazos. Y entonces él dijo ¿cómo así? Pero mi hija no, y bla, bla, bla. Y cuando se dio cuenta, Walmart sabía más sobre su hija que él mismo. Y fue un caso supremamente sonado. Esto pasa efectivamente por las cookies y por la información que se está compartiendo. Ahora, hay varias cosas que son importantes en esta idea de tomar el control sobre lo que aparece de publicidad sobre nosotros, y es, ahorita vimos cómo es la configuración del rastreo en el navegador, pero también hay que empezar a hacer las configuraciones de las cuentas particulares. Entonces, esta es la forma como se hace, o el lugar donde uno empieza a mirar dónde está la información sobre privacidad y sobre la configuración de anuncios, por ejemplo, en Google. Y eso uno lo puede mirar con la cuenta que uno tenga. Entonces, tareas para los siguientes tiempos que tengan en estos encierros que tenemos voluntarios, de ir y mirar cositas de configuración. Una de esas cosas que les invito a mirar es dónde están las políticas de privacidad y condiciones en Google, y empezar a ser mucho más cuidadosos sobre la configuración. ¿Qué tipo de cosas se pueden configurar acá? Particularmente la parte que tiene que ver con la configuración de anuncios. Entonces, si uno va a la configuración de anuncios se puede ver en la cuenta cuando uno está logueado, o también se puede ver cuál es la configuración de anuncios en general del navegador y lo que se comparte de información cuando uno utiliza el buscador de Google en la parte de Anónimo, que es esta dirección que aparece ahí, settings.google.com Anonymous. Y acá es donde uno puede decir cómo quiere, si quiere que se personalicen sus anuncios en la web. Y entonces la personalización de los anuncios en la web significa utilizar ese perfil que vimos antes, donde hay tanta información sobre nosotros y sobre nosotras, y que se utilice esa información para que te llegue publicidad dirigida. Entonces, este es el punto donde uno puede decir cómo activar o desactivar. Esa es la información de AdSettings. Entonces, la idea es que entren ahí. También, si quieren entrar y revisar ahorita qué tienen, nos pueden compartir por Facebook, o nos pueden compartir por Jitsi, o nos pueden compartir por Instagram si tienen otro dispositivo donde estar mirando, como lo puso Dani ahorita de mirar en el compu, y nos cuentan qué ven ahí, cómo está su configuración. Si están revisando qué cosas aparecen en esto. Y si ya están un poco preocupados y con algo de angustia sobre el tema, lo que nos empezamos a preguntar es esta idea gigante de yo quiero que me saquen de aquí. O sea, habitualmente uno no quisiera estar en muchas de las listas donde está, entonces acá
la idea de hoy es tomar el control sobre esto. Entonces, pues vamos a ver formas de salir de estos listados de estas grandes compañías que tienen mucha información sobre nosotros. Y acá pues estoy hablando particularmente de los adblockers. No sé si alguna vez han llegado a esta página, es probable que no. Si nunca han llegado a esta, donde está el estado actual de publicidad basada en intereses del usuario, los invito a que visiten esta dirección, el opt-out about ads.info. Esta aparece cuando uno está mirando, por ejemplo, la configuración de la publicidad en Google y le aparece como quieres ver cuáles son las opciones que tienen las otras compañías. Es una opción que estaba por acá. Tengo ahí. Pero se llega a esta página. Y cuando se llega acá, el navegador lo que va a hacer es un rastreo de todas las compañías que tienen acceso a tu equipo por alguna razón, 133 compañías que participan de esta asociación, que es la de la BAA, la Alianza de Anuncios Digitales, y comprueba de esas 133 compañías quienes tienen permisos para mirar y para generar un perfil sobre ti. Entonces, algunas de esas compañías, y acá es donde empezamos a mirar que podemos decir como no quiero, si quiero, son algunas de las que estábamos hablando antes. Pero, por ejemplo, hay otro montón de cosas que aparecen por ahí. Por ejemplo, Advine, AdBees, AdGear, Adobe, Amazon, y así sucesivamente. Son 133. Y lo que aparece es si ellos tienen personalizado publicidad en tu computador, en tu navegador, y las que dicen que sí, uno puede seleccionar salir de todas, cosa de que no lo rastreen estas compañías. Casi nunca llegamos a esta configuración en los equipos y sería una muy buena idea que empezáramos a buscarla y a utilizarla. Entonces, otra vez acá, la idea es tratar de mirar por aquí. Voy a hacer varios saluditos de gente que está llegando. Joan, Sebastián se unió, Garlit se unió, Silensorte también, Laura83, Edelpinal. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos hablando sobre la configuración que tenemos de los data brokers, de las empresas que pueden perfilarnos en Internet y enviarnos publicidad dirigida. Por acá tengo una pregunta de Sofía en Jitsi y dice qué relación tienen estas configuraciones de Google con los data brokers. Bueno, entonces hay una parte de las configuraciones de Google que tienen que ver con los contratos que tiene Google con algunas de las empresas de publicidad. Entonces son dos niveles diferentes. Hay empresas de publicidad que ponen específicamente cookies dentro de nuestros computadores o de nuestros celulares para hacernos seguimiento. Esos serían estas empresas de las que les estoy mostrando el listado que está en opt-out-about-ads.info. Estas empresas lo que hacen es colocar cookies o colocar fingerprinters de forma tal que puedan generar un perfil que se puede leer externamente cada vez que tú entras a Internet. Entonces, estas compañías lo hacen de forma autónoma y guardan un perfil tuyo con el que negocian. Entonces, cuando llega una compañía de publicidad y quiere ofrecer el mejor secador de pelos de la historia, de cabello de la historia, entonces lo que va a hacer es decirle a alguna de estas compañías que le digan quiénes son las personas que podrían estar interesadas en secadores de cabello. Y estas compañías le botan el listado de cuáles podrían ser estos perfiles. Ahora, eso lo hacen estas grandes compañías, pero estas grandes compañías también pueden hacer negocios a través de Google. Y entonces es Google con su perfil de usuario de Google, con el perfil de usuario que crean sobre ti,
el que dice como, dígame cuáles son las características y yo le pongo ese anuncio a mis usuarios que cumplen esas características. Entonces, en unos casos la publicidad la dirigen específicamente las compañías de data brokers, en otro caso la dirige específicamente Google. Entonces, Google también no negocia con tu perfil públicamente, porque los data brokers sí lo hacen, pero lo que hace es facilitar un canal para que la publicidad llegue a ti. Entonces, es una sutil diferencia, pero es una diferencia importante en estos temas. Listo. Ahora, porque sé que deberíamos tener un poquito más de tiempo para la parte de preguntas, porque estos temas son tanto complicados, quisiera dar el postre de una vez y hablarles de Ad Nauseam. Ad Nauseam es una extensión que está disponible para Firefox, para Chrome y para Opera, y lo que hace es por debajo cliquear en cuanto anuncio haya o cliquear en cuanta cosa aparentemente no nos importe para confundir a los que están haciendo los perfiles. Esto es como un divide y vencerás. Entonces esto es un confunde y vencerás. La idea es que lo que hace este complemento para el navegador es empezar a generar información falsa sobre uno, de forma tal que el perfil que se genera va a tener tanta basura que realmente no es un perfil útil para las compañías. Entonces, esta opción de utilizar esta extensión, este complemento, es una muy buena idea si uno en algunos navegadores necesita mantener que haya rastreo, recibir publicidad dirigida, porque hace parte de algunas de las experiencias que uno requiere tener para alguna cosa. Esto particularmente es necesario porque, por ejemplo, muchos sitios de noticias requieren que uno no tenga bloqueadores de cookies activados y te van a decir que a menos de que los quites o de que permitas que haya publicidad dentro del navegador, ellos no te van a poder mostrar información. Entonces, en estos sitios donde uno tiene que deshabilitar las cookies, la idea es que se pueda confundir, se genere un perfil que tenga cosas que no realmente son ciertas sobre uno a través de esta extensión. Entonces, pues estas son cosas que uno también podría estar haciendo. Listo, me quedan nuestros 15 felices minutos de preguntas. Voy a cambiar la configuración acá para poner la cámara. Bueno, algo que no he hecho antes, y esto es particularmente para Instagram, bueno, no, era ponerles algo más, pero no. Era ponerles los créditos de las presentaciones. Pero ya. Listo, entonces ahora estamos por aquí. Voy a dejar de compartir la ventana en Jitsi para poder pasar y que me están viendo por acá y poder leer el chat también que hay acá. Me dicen que hay un montón de preguntas por aquí para poderlos leer y para poder mirar más preguntas de ustedes. Entonces, por acá dice Adrián que 48 de los 133 tienen información sobre él. Sí, y efectivamente eso es algo que está pasando. Sofía, pues da las gracias por la explicación. Mica dice que gracias por los enlaces. Alejandra estuvo pasando los enlaces de lo que estábamos hablando acá. No sé si hayan más preguntas sobre este tema en Facebook o si hayan más preguntas acá en Jitsi. Angie dice que no lo deja ver el out que aparece su navegador, aparenta estar bloqueando cookies de terceras partes. Efectivamente, esto es lo que sucede. Entonces, cuando uno en la configuración del navegador ya tiene que no acepta la instalación de cookies de terceros y el seguimiento de cookies de terceros,
Entonces, esta configuración impide que uno pueda ver este listado. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es permitir temporalmente las cookies de terceros para poder ir a esta página, mirar qué empresas tienen información sobre uno, hacer la salida de esas empresas y después volver a poner la configuración de no permitir el rastreo de terceros. Entonces parece un poco intrincado, pero es la forma de poderlo hacer, porque al final de cuentas no es muy fácil, habitualmente no es muy fácil saber cuáles son las empresas que están accediendo y que están colocando esta información y desde dónde y en qué momento lo están haciendo. Entonces, eventualmente es mejor empezar a hacerlo de esa manera. No es tan simple y realmente eso no es un tema, no es algo que se discuta habitualmente y nunca lo han hecho para que sea algo sencillo de hacer. Entonces, pues un poco cuesta. Por acá tenemos otro comentario de Sofía que dice que con respecto al navegador Safari, ¿hay algunas configuraciones o extensiones específicas para todo el tema de Ads y Tracker o de plano se recomiendan usar Safari? En general, Safari puede ser una muy buena opción. De hecho, Safari tiene una configuración equivalente a la de Firefox, que es la de siempre navegar en modo incógnito. Entonces, por ejemplo, tiene muy buenas opciones. De las extensiones no estoy muy segura, toca buscarlas. Hay algunas extensiones que no están disponibles para Safari. Entonces, en esos casos, pues habría que empezar a mirar opciones. Habitualmente algo que les comentaba desde la primera cena es que uno tendría que empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes sobre cómo navega. Y, por ejemplo, muchísimas veces yo lo que hago es cuando voy a hacer búsquedas de muchas cosas, lo que hago es utilizar el modo incógnito permanentemente. Y solamente tengo como el modo de navegación normal cuando estoy haciendo cosas del trabajo, cuando estoy haciendo algunas otras, porque utilizar este modo de navegación incógnita me facilita que no esté dejando tanta información por ahí. Lo otro que me pregunta también Sofía es que si tiene Android todo debe ir a los servidores. Si mi celular es Android y todo va a los servidores de Google, ¿cómo lo bloqueo? Uno entra también a esa configuración, a la misma configuración que nosotros estuvimos mirando sobre Google y empieza a desbloquearlo. O sea, aun cuando yo tengo Android, la configuración que tenemos, por ejemplo, en myactivity.google.com, permite que uno bloquee, por ejemplo, el uso de la ubicación, que bloquee que estén guardando los historiales de navegación o que estén guardando los historiales de YouTube. Y esto funciona aún en los celulares. Entonces, sí es algo que se puede hacer. Pregunta Claudia que si hacen búsquedas por incógnito también somos susceptibles de ser rastreados. En parte sí, pero es un rastreo un poco menor, porque en el momento en el que uno cierra la ventana de incógnito, las cookies que se asociaron con esas búsquedas desaparecen, se borran. Entonces, hace que mientras estés buscando puedas estar siendo rastreada, pero cuando cierras esa ventana de búsquedas ya no. Esa información empieza a desaparecer. Entonces, por esa razón, una de esas cosas que recomendábamos desde la primera cena era utilizar el modo de búsquedas, el modo de navegación incógnita para hacer búsquedas. Y utilizar otros buscadores que son mucho más responsables con la privacidad de los usuarios, como es DuckDuckGo, por ejemplo. Preguntan por acá también que una vez estas compañías tienen cierta información sobre uno, ¿ya las tienen permanentemente? ¿Es verdad ese dicho de que lo que llega a Internet se queda en Internet? Dice Juan Camilo Aponte desde Facebook. Entonces, Juan Camilo, realmente mucha de esta información cuando ya llega a estas empresas queda en las empresas, a menos de que uno les exija que no la tengan más. También creo que para la segunda cena, por ejemplo, hablamos del caso de Rappi en Colombia, que tenía información de sus usuarios y les estaba enviando un montón de mensajes de texto
y hubo un usuario que quería salir de Rapid y Rapid durante muchísimo tiempo mantuvo la información y lo seguía llenando de mensajes de texto que no quería. Entonces, lo que se hizo en ese caso fue poner la queja frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto que en Colombia se hace con la Superintendencia de Industria y Comercio, uno lo puede hacer realmente con cualquiera de estas empresas en sus respectivas jurisdicciones. Y eso es un poco complicado, pero es algo que uno puede hacer. Habitualmente lo que pasa es que hay leyes de protección de datos que permiten que uno les pida a esas compañías que borren la información que tienen sobre uno. Se lo podemos pedir a Google, aunque a veces es complicado, pero se puede hacer. Si uno quiere eliminar completamente la información que Google tiene sobre uno, uno puede pedir que den de baja esa información. Se puede hacer con otras compañías y habitualmente cuando uno le empiezan a llegar correos de publicidad, siempre debería haber una opción desde la cual uno dice como no quiero estar más suscrito a esta publicidad, por favor quíteme de acá, y eso debería funcionar. Entonces, digamos que hay opciones. No es fácil en muchos casos, porque no todas las compañías tienen esta posibilidad de que uno fácilmente les diga no quiero tener más relación con ustedes, bórrenme toda la información, pero en algunos casos se puede. Dice Natalia López que está en Your App Choices y no me permite hacer el opt-out de todas las empresas. ¿Por qué? No lo sé. En algunos casos es porque la compañía no lo deja y en esos casos habría que reportarlas, pero no lo sé. Si me dejas el nombre de las compañías o no los dejas en las redes de Carisma, podría investigar un poco más sobre la razón por la cual no lo permite y mirar a ver qué pasa, porque realmente no lo podría saber en este punto. Dice Cristian si puedo explicar más lo que va a reemplazar las cookies porque Google lo va a dejar de usar. Esto es fingerprinter, son las huellas digitales. Igual que nosotros tenemos una huella en nuestros manitos, en nuestros dedos tienen huellas y esas huellas no se pueden borrar y son métodos que nos identifican. En Internet también estamos dejando permanentemente unas huellas que se van construyendo con el tiempo. Las huellas que hay en Internet, que son los fingerprinters, son por ejemplo, el tipo de navegador que estás utilizando, el tamaño de la pantalla que estás utilizando en ese navegador, cuáles son las cuentas que están asociadas con ese navegador, en algunos casos píxeles específicos que se ponen para hacer rastreo, y eso empieza a configurar una huella digital que es la que ahora las compañías van a empezar a utilizar en lugar de utilizar cookies. Los métodos de rastreo por fingerprinter son mucho más específicos y son bastante más invisibles. Entonces, se va a necesitar nueva regulación al respecto, se va a necesitar un trabajo otra vez fuerte de empezar a entender qué es lo que esto significa y cómo se puede pedir el retiro de este tipo de información. Pero eso es lo que va a estar pasando. ¿Por qué es mucho más preciso utilizar fingerprinter y no cookies? Porque las cookies son mucho más fácilmente borrables, por ejemplo. Son perennes, tienen algunos tiempos y ya hay una legislación que impide, por ejemplo, en algunos casos las peores cookies que tenían unas políticas muy agresivas de permanecer demasiado tiempo y demás. Pregunta Tania en Romero que por dónde se reportan a estas empresas a las que, por ejemplo, están haciendo fallos, como lo que les conté, creo que con Rappi. En el caso de Colombia, cuando se tienen problemas con publicidad dirigida, cuando se tienen problemas con el uso abusivo de datos personales, el reporte se hace a la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la Delegatura de Protección de Datos. Entonces, con ellos se haría ese reporte. En cada uno de los países hay este tipo de entidades, o en la mayoría de los países hay este tipo de entidades, pero lo que habitualmente va a empezar a suceder es que si yo quiero hacer, qué sé yo, un reclamo contra Facebook, pues no necesariamente lo voy a hacer en Colombia, sino que en algunos casos voy a tener que hacerlo en otros países.
Entonces habría que ver cuál es la jurisdicción específica de la compañía para poder poner esos reportes. Por ejemplo, hay otras organizaciones de sociedad civil que hacen trabajos equivalentes en estas áreas a los que hace Carisma. En particular en el Reino Unido está Privacy International, y ellos tienen un trabajo muy juicioso sobre lo que está pasando con data brokers y con lo que está pasando con algunas compañías que tienen la jurisdicción en Europa y en Reino Unido con esta parte del manejo de datos personales. Entonces ellos también tienen formularios que uno puede llenar para poder reportar a estas compañías y que lo den a uno de baja. Entonces esa es otra de las cosas que se puede consultar. Y ya acá tengo otra. Creo que con estas ya tengo todas. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan 2 minutitos más. Listo. Me dicen por acá que recuerde decir que al final toda la información, tanto los videos como las presentaciones de las cenas, las estamos dejando en la web de Carisma y las pueden consultar ahí. Entonces, de hecho, una de esas cosas que les queríamos anunciar también adicional es que estamos tratando de crear un sitio de preguntas frecuentes para reunir todas las preguntas que han salido de estas cenas y poderlas colocar ahí. Entonces, la idea es invitarlos eventualmente ya cuando puedan, cuando tengan un tiempo también a revisar los materiales que hemos dejado, las presentaciones, precisamente para aquellas personas que mientras están en el celular no pueden hacer los cambios que les estamos proponiendo, pues que los puedan consultar después y que puedan ir a estas direcciones y hacer efectivamente estos controles adicionales que son necesarios de hacer y que son buena idea hacerlos. Entonces, pues toda la información la estamos dejando en la página de Carisma. Finalmente, en este último minutito que me queda, quisiera contarles lo que tenemos planeado para la última sesión, nuestra última cena de desintoxicación de datos en la próxima semana. Y parte de lo que queremos hacer es, por un lado, que ustedes se comprometan con su privacidad y con su seguridad y que se comprometan a hacer algunas acciones. Entonces les contaremos como los checklists de cosas a las que se pueden comprometer de aquí en adelante y que sería bueno que mantuvieran, pero también queremos que la quinta sesión sea una sesión especial donde respondamos a las dudas que puedan haber quedado de todo lo que hemos estado hablando durante estas 4 cenas. Entonces, por esa razón también es importante que puedan revisar la información que tenemos en Carisma, la información de las páginas y que nos empiecen a dejar preguntas. Las preguntas no las pueden dejar por Facebook, no las pueden dejar por Instagram, nos pueden mandar correos a la dirección de contacto de Carisma, nos pueden mandar, no sé, señales de humo si quieren, tratamos de verlas, pero la idea es que si nos envían preguntas, si nos envían cosas que queden pendientes, tratemos de abordarlas para esta quinta cena. Entonces tenemos toda esta semana, por Twitter también, me dice Aleja, y tiene toda la razón. Entonces ya saben, se puede por Twitter, se puede por Facebook, se puede por Instagram, se puede por YouTube, porque estos videos también están quedando en YouTube. Puede ser por la página de comentarios en Carisma o puede ser por el correo de contacto en Carisma. Tenemos muchas formas por las cuales nos pueden hacer llegar las preguntas para la siguiente cena. Se valen preguntas sobre cosas que hayan quedado no tan claras y pendientes, preguntas que les hayan suscitado lo que hemos estado hablando o cosas que siempre habían querido saber y que no saben. Entonces la idea es dentro de 8 días hacer una sesión con muchísimas preguntas. En la medida de lo posible quisiéramos que estas preguntas nos las hagan llegar con el suficiente tiempo. Nosotros habitualmente, todo el equipo de Carisma que está encargado de estas cenas, preparamos el material para la cena los lunes por la tarde. Entonces, si tienen preguntas que nos puedan hacer llegar, la idea es que nos las hagan llegar hasta el lunes a mediodía para que podamos entonces darles trámite la próxima semana. Me quedan 20 segunditos en Instagram. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta cena, por estar dentro
de nuestras redes y de estar pendientes de estos temas. Les agradezco a todos la participación. Nati llegó aquí al final, pero pues igual esto va a estar disponible durante un día más. Y pues yo me quedo acá un poquito más en Jitsi y en Facebook. No sé si quedan algunas otras preguntas pendientes o si efectivamente el aviso que acabamos de hacer es suficientemente claro de que si tienen preguntas, cosas que se hayan preguntado en algún momento sobre privacidad, sobre seguridad, sobre las configuraciones de sus navegadores, sobre determinados problemas que hayan tenido en el pasado con Google o con Facebook o con Twitter, pues vamos a estar respondiendo dentro de 8 días todo lo que nos llegue y llegando a acuerdos sobre qué cosas utilizar, cómo, dónde y cuándo. Esto era todo. Quisiera saber si me cuentan qué les pareció, si habían conocido sobre los data brokers, si habían mirado estas configuraciones de los AppChoice, por ejemplo, si habían mirado que podían darse de baja de muchas de estas cosas. Por acá Thor me dice que el proxy no está configurado. Thor, esto es lindo. Cuando uno trata de utilizar Tails, bueno, no mentiras. Tails es, para los que no saben, Tails es un sistema operativo que uno puede no instalar en el computador, sino tener en una memoria USB o en un dispositivo extraíble y ponerlo a funcionar en cualquier computador que permita bootearlo. Y una de las cosas maravillosas de Tails, que es un sistema completamente amnésico, es que toda la navegación se hace a través de Tor. Pero con Tor vamos a tener algunos problemas en algunos lugares, y es que la configuración de Tor no es posible en algunos países porque está impedida, o con algunos de las empresas de telefonía o con algunas de las empresas de telecomunicaciones. Este es el caso particularmente, por ejemplo, en Venezuela, en algunos lugares en Asia, en el Oriente Medio. En esos casos, Tor tiene un sistema que son los bridge, los puentes, para poder hacer un traspaso de información, para poder hacer la configuración de Tor y poder pasar la información a través de proxies que no están, que no son públicos en Internet y que por lo tanto no están bloqueados. Entonces habría que utilizar específicamente esa información. De nuevo, si quieres escribirnos en redes, te paso los enlaces donde está la información sobre cómo utilizar estos bits, estos puentes, y donde puedes encontrar más información sobre cómo configurar Tor en esos casos. Dice Sofía que excelente, que se había escuchado sobre los data brokers, pero no tenía el detalle. Entonces, pues me alegra haber podido dar estos detalles. Si no hay más preguntas para el día de hoy, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a las personas que están en Facebook, muchísimas gracias a las personas que están en Jitsi y a las que estuvieron en Instagram. Dicen por acá que muchas gracias, que algunas cosas no las había visto, que estuvo muy bueno el taller, que muchas gracias, que muy útil. Pues acá estamos todos los miércoles de 7 a 8 hablando de estos temas, tratando de que sean útiles para todos. Muchísimas gracias. Sofía dice que le gusta el tema de los compromisos para la próxima semana. A mí también, me parece muy chévere. Angie, muchísimas gracias también por allá. Dice que el hermano dice que cómo hacemos para que no se acaben las cenas. Lo que pasa es que créanme que es un montón de trabajo, pero pues podemos tratar de hacer algo al respecto. Pero por lo pronto habíamos planeado 5 y pues vamos a tratar de que terminemos estas 5 y evaluamos qué podemos hacer para los demás. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Nicla, muchas gracias a ti por estar, a Angie, a todos, a Sofía, a todos los demás que están por acá, a las personas también que están en Facebook. Muchísimas gracias por su participación, por las preguntas
y por estar en este espacio. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.